Prólogo. La habilidad que todos hemos visto, pero nadie se atrevía a nombrar. Un día vi a un hombre salir de un taller de bicicletas con una caja llena de repuestos caros. Vestía ropa de marca, zapatillas deportivas relucientes, reloj costoso. Pero al hablar, al moverse, al contar su historia, había algo en él que hacía que los demás sintieran lástima. El mecánico lo despidió con un apretón de manos y una sonrisa. Le había regalado más de lo que yo hubiese conseguido pagando. Y no había mentido en nada. Solo sabía cómo mostrarse. Esa fue una de las primeras veces en que me di cuenta de que existía una habilidad poderosa, silenciosa, casi invisible. Una estrategia social tan vieja como el trueque, tan efectiva como el dinero, tan mal comprendida como la manipulación. Es la habilidad de hacerse el pobrecito. No me refiero a ser pobre, tampoco a mentir descaradamente. Hablo de una capacidad sofisticada para provocar compasión sin pedirla directamente. Para mover al otro, suavizarlo, desarmarlo, sin que se dé cuenta. Y no lo digo con juicio ni con cinismo. Lo digo con la admiración de quien ha visto esta táctica funcionar en talleres, entrevistas de trabajo, iglesias, oficinas, campañas políticas y redes sociales. Este libro trata de esa habilidad, de cómo algunos la usan para sobrevivir, otros para manipular y unos pocos para liderar sin gritar. En América Latina esta herramienta ha sido pulida como arte. No se enseña en escuelas, pero se hereda en las calles, se copia de la abuela, se ve en el vendedor de esquina, se admira en el político, se practica en silencio, y muy pocos se atreven a decir que existe. Este libro la nombra. Lo escribí porque creo que es hora de dejar de mirar esta estrategia con hipocresía o vergüenza. Porque todo lo que se nombra se puede comprender, y todo lo que se comprende se puede usar o defender. Aquí no vengo a juzgar, ni a decirte que está bien o mal. Te vengo a mostrar cómo funciona, para que tú decidas qué hacer con ella. Vas a aprender a identificarla, a protegerte si te la aplican, y si decides usarla, a hacerlo con inteligencia, sin perder la dignidad. Te mostraré casos reales, ejemplos cotidianos, análisis sociales y estructuras de poder que han perfeccionado esta habilidad hasta convertirla en una herramienta de masa. Pero una advertencia elegante. Este no es un libro para personas que se creen superiores. Es para quienes entienden que el juego social es complejo, que la emoción es parte de la estrategia y que no todo lo que no te gusta es malo. Si estás dispuesto a abrir los ojos, incluso ante lo que no te gusta ver, este libro puede cambiar tu forma de interpretar el mundo. Bienvenido al arte que muchos dominan, y que tú, después de este libro, también dominarás. Capítulo 1. La habilidad. ¿Qué es hacerse el pobrecito? Hacerse el pobrecito es una expresión popular que puede sonar graciosa o incluso despectiva. Pero detrás de esa frase hay mucho más que una simple actuación para conseguir favores. Hay una estrategia social, profundamente humana, que combina psicología, cultura, instinto de supervivencia y manejo del lenguaje emocional. En este libro, cuando hablamos del arte del pobrecito, no nos referimos a la pobreza real ni nos burlamos de ella. La pobreza es una condición estructural, muchas veces impuesta, dolorosa y real. Hacerse el pobrecito, en cambio, es adoptar temporalmente una narrativa de desventaja, real o simulada, con el fin de generar una reacción específica en los demás. Compasión, apoyo, rebajas, privilegios o simplemente una puerta abierta. Dicho de otra forma, es una habilidad de comunicación emocional, que en algunos contextos se usa para negociar, sobrevivir o conectar, y en otros, lamentablemente, para manipular, evadir o estafar. Una estrategia milenaria. Desde las primeras sociedades humanas, quienes sabían provocar empatía o aparentar debilidad momentánea, sobrevivían. En contextos de escasez, los que sabían decir «yo no tengo», «yo no puedo», «yo no sé», aunque a veces sí podían, sabían o tenían, lograban protegerse del conflicto o acceder a recursos. Hoy, esa estrategia sigue viva, pero más refinada. Ya no es solo llorar o pedir, sino construir una imagen emocionalmente conveniente que se adapta al entorno. Algunos lo hacen sin darse cuenta, otros con maestría. En cualquiera de los casos funciona. No todos pueden hacerlo.
lo más sorprendente es que no cualquiera puede hacerse el pobrecito con éxito. Esta habilidad, porque sí, es una habilidad, requiere intuición social, control emocional y un fino conocimiento del entorno. Es saber cuándo bajar la cabeza sin parecer débil, cuándo hacer silencio sin parecer culpable y cuándo pedir sin parecer abusivo. Muchas personas no pueden ni intentarlo, por orgullo, ego, vergüenza o falta de conciencia social. Otras lo hacen tan torpemente que resultan desagradables. Y unas pocas, las menos visibles, lo hacen tan bien que ni siquiera parece que están usando una estrategia. Son los verdaderos artistas del pobrecito. No es actuar, es comunicar desde la emoción. Hay quienes creen que hacerse el pobrecito es simplemente actuar o mentir. Pero no es tan simple. En muchos casos, el pobrecito no está mintiendo. Solo está destacando ciertas partes de su historia y ocultando otras. Está eligiendo cuidadosamente lo que comunica para maximizar el impacto emocional. Por ejemplo, un emprendedor puede contar lo difícil que fue abrir su negocio y cuánto le costó empezar, sin mencionar que recibió una ayuda familiar importante. O una persona puede enfatizar su necesidad actual sin contar sus ahorros. ¿Está mintiendo? No del todo. Está usando lo que llamamos una narrativa emocional adaptada al contexto. ¿Y por qué esto es importante? Porque en Latinoamérica, y especialmente en entornos con desigualdad, informalidad y fuerte emocionalidad social, esta habilidad es una herramienta de negociación, supervivencia y acceso. Quien la domina logra conseguir cosas que no están escritas en contratos. Quien no la entiende puede ser víctima de manipulación o perder oportunidades clave. Este libro no busca que aprendas a fingir pobreza. Busca que comprendas el poder social de la percepción, la influencia del lenguaje emocional, y cómo ciertas actitudes o narrativas despiertan reacciones específicas en las personas y en la sociedad. Saber detectar esta estrategia, saber cuándo usarla y, sobre todo, saber leerla en otros te da una ventaja. Porque en la vida no siempre gana el más fuerte ni el más sabio. Muchas veces gana el que sabe contar mejor su historia. ¿Por qué esta estrategia funciona tan bien? La razón por la que el arte del pobrecito funciona tan bien es porque activa zonas muy sensibles de la mente humana: la empatía, la culpa, la identidad social y la narrativa de justicia. Esta estrategia, aunque simple en apariencia, es en realidad una de las más efectivas cuando se ejecuta con inteligencia emocional. No se trata solo de dar lástima, sino de provocar una reacción emocional genuina en los demás, que los lleve a actuar en tu favor sin que se sientan forzados. En términos simples, hacer que alguien quiera ayudarte sin que tú tengas que rogarlo. 1. Funciona porque estamos programados para ayudar. Diversos estudios en neurociencia y psicología social confirman que los seres humanos estamos biológicamente programados para ayudar al que consideramos más débil o necesitado. El cerebro responde de manera automática ante señales de vulnerabilidad, sufrimiento o desigualdad. Esto tiene raíces evolutivas. En comunidades primitivas, cuidar del miembro más débil del grupo aumentaba las probabilidades de supervivencia colectiva. Esa programación ancestral sigue viva hoy, incluso en las ciudades, en las oficinas, en las redes sociales, en las familias. Por eso, cuando alguien sabe cómo enviar esas señales de necesidad, aunque sea de forma estratégica o parcial, despierta un reflejo emocional profundo en los demás. 2. Funciona porque activa la empatía y el deseo de ser justo. Cuando una persona se hace el pobrecito, no solo despierta compasión, también activa el deseo de reparar una aparente injusticia. Por ejemplo, si alguien dice que no tiene para pagar, muchas veces el comerciante le hace un descuento. Si un estudiante dice que no tiene internet, el profesor lo justifica. Si un cliente parece confundido, el vendedor lo atiende con más cuidado. En todos esos casos, la respuesta no es racional, sino moral. El otro siente que ayudarlo es lo correcto. Esta estrategia se sostiene sobre la percepción de desequilibrio, real o construida. Tercero, funciona porque el victimismo genera privilegios. La víctima, por definición, es la parte que no tiene poder. Y en muchas culturas, quien no tiene poder, tiene permiso para hacer cosas que otros no podrían hacer.
interrumpir, llorar, pedir ayuda, repetir historias, atrasarse, romper protocolos. El pobrecito se mueve dentro de ese margen. El investigador francés Pascal Bruckner lo explica así. Ser víctima se ha vuelto un capital moral. Uno puede apelar a ello para ganar indulgencia, perdón o privilegios. En otras palabras, hacerse el pobrecito es, muchas veces, cambiar debilidad por poder. Y eso, socialmente, tiene valor. Cuarta. Funciona porque la pobreza es respetada culturalmente. En muchos países latinoamericanos, la pobreza es vista como algo sagrado. Aunque nadie quiere ser pobre, hay un respeto profundo hacia quien lo ha sufrido todo. Esto se refleja en frases como, él ha pasado muchas cosas, hay que ayudarlo. Pobrecito, míralo, cómo se esfuerza. No es lo mismo ser pobre que hacerse el pobrecito. Uno de los errores más comunes, y también más peligrosos, al hablar del arte del pobrecito, es confundirlo con la pobreza real. Por eso, desde este punto del libro, es necesario hacer una diferenciación tajante y ética. Ser pobre es una condición, hacerse el pobrecito es una estrategia. La pobreza en cualquiera de sus formas, económica, educativa, emocional, es una realidad compleja, muchas veces impuesta por estructuras sociales injustas, por nacer en desventaja o por decisiones fuera del control individual. No se elige ser pobre, en cambio hacerse el pobrecito sí es una elección, consciente o inconsciente, para conseguir algo de alguien o del entorno, aprovechando cómo reaccionan los demás frente a la supuesta debilidad. La pobreza es escasez. El pobrecito es narrativa. Una persona pobre puede ser digna, fuerte, silenciosa y orgullosa. No todos los pobres se hacen el pobrecito. De hecho, muchas veces quienes viven en pobreza real son los que más ocultan su dolor, para no ser vistos con lástima. Y también sucede lo opuesto. Hay personas con recursos, educación o estabilidad económica que saben adoptar el discurso de la necesidad, aunque no vivan en escasez real, para conseguir lo que quieren: atención, favores, descuentos, beneficios, privilegios o impunidad. La clave está en la forma en que una persona se presenta ante los demás, no en su situación real. Un ejemplo cotidiano: el cliente y el vendedor. Imagina dos personas comprando en la calle. Una persona realmente pobre llega, observa los precios y se va en silencio porque no puede pagar. La otra persona, con dinero pero muy hábil socialmente, entra, saluda amablemente, se queja sutilmente del precio, dice, ayúdame ahí, que vengo de largo, y termina pagando menos. ¿Quién obtuvo el beneficio? No quien lo necesitaba más, sino quien supo presentar su necesidad con inteligencia emocional. Esa es la diferencia entre ser pobre y hacerse el pobrecito. Hacerse el pobrecito no se trata de engañar. Necesariamente, aquí es donde entra el matiz. No siempre se trata de mentira o manipulación maliciosa. Muchas veces, hacerse el pobrecito es destacar solo una parte de tu historia, o exagerarla ligeramente para provocar una reacción favorable. Es una técnica de encuadre, decides qué mostrar y qué no. Un estudiante que dice, no tuve internet en casa, tal vez sí tuvo, pero lo está diciendo porque sabe que así se justifica su retraso. Un emprendedor que insiste en que su producto es hecho con esfuerzo y sacrificio, busca despertar simpatía para evitar que le pidan rebaja. Un trabajador que dice, estoy haciendo este trabajo para llevarle comida a mis hijos, puede estar diciendo la verdad, pero también está narrando desde la necesidad, no desde la habilidad. Esas frases no son falsas, son estrategias. La cultura latinoamericana favorece la narrativa de pobrecito. En América Latina, ser pobre históricamente ha estado vinculado a virtudes morales: humildad, lucha, sacrificio. A lo largo de generaciones, la pobreza no solo se ha normalizado, sino romantizado. Se admira al que salió de abajo, al que lo ha pasado todo, al que no se da por vencido. Y en esa narrativa emocional, el que sabe posicionarse como el que lucha desde la necesidad, gana terreno moral, incluso aunque no esté tan necesitado. Por eso, hacerse el pobrecito no solo funciona, es culturalmente aceptado y hasta recompensado, siempre que no se note demasiado o se vea como chantaje emocional. La línea que separa la dignidad de la manipulación. Aquí es donde muchos fallan. Cuando el pobrecito se vuelve evidente, insistente o teatral, se convierte en una caricatura desagradable.
Y lo que antes generaba empatía, ahora genera rechazo. El arte está en la sutileza. El buen uso del pobrecito emociona. El mal uso del pobrecito molesta. El uso excesivo del pobrecito destruye relaciones. Entonces, ¿ser pobre no te da derecho a usar esta estrategia? Sí y no. Sí, porque quien ha vivido la escasez tiene todo el derecho de protegerse, de buscar, de pedir. Y muchas veces el pobrecito es una forma de sobrevivir en un sistema que no escucha de otra manera. Pero también no, porque usar la necesidad como escudo o como espada debe tener límites éticos. Cuando la estrategia se convierte en costumbre o se usa sin necesidad, se pierde el equilibrio. Y con el tiempo la gente deja de creer en los que sí necesitan ayuda de verdad. Conclusión. Una habilidad que va más allá de la pobreza. Este libro no busca juzgar, sino enseñar. El arte del pobrecito no es exclusivo de los pobres, ni tampoco es siempre negativo. Es una herramienta social poderosa, que si se entiende, se puede usar con ética o detectar a tiempo. Y entender esta diferencia, entre pobreza real y pobrecito estratégico, es el primer paso para reconocer cuándo alguien está en necesidad y cuándo solo está contando la historia adecuada para obtener lo que quiere. Tipos de pobrecitos. ¿Cuál eres tú? Hasta ahora hemos definido qué significa hacerse el pobrecito, por qué funciona y cómo se diferencia de la pobreza real. Ahora viene una parte crucial del libro, la clasificación. Porque no todos los que se hacen el pobrecito lo hacen de la misma manera, ni por las mismas razones. Algunos lo hacen por estrategia, otros por costumbre, otros por necesidad emocional, y algunos sin siquiera saber que lo están haciendo. En este capítulo vamos a mostrar los principales tipos de pobrecitos, para que puedas identificar en qué categoría estás tú, o en cuál caen las personas que te rodean. Primero, el táctico, el estratega frío. Este tipo es el que sabe perfectamente lo que está haciendo. Usa el arte del pobrecito con precisión quirúrgica. No se desespera, no exagera, no suplica. Solo siembra frases, gestos o silencios claves que activan la empatía o la culpa en el otro. Ejemplo: estoy considerando si puedo pagarlo este mes. Tengo muchos gastos, pero me interesa mucho lo que haces. El mensaje es: ayúdame, pero sin que parezca que te lo pedí. Este tipo de pobrecito suele ser profesional en ventas, negociación o trato social. Su talento no está en llorar, sino en plantar emociones en el otro. Y muchas veces obtiene resultados impresionantes. 2. El emocional, el que no lo puede evitar. No es un manipulador, es un hipersensible. Ha vivido tantas veces la necesidad real que su discurso está atravesado por el dolor, aunque ya no esté en esa situación. Habla desde la herida. Ejemplo: yo no tuve oportunidades como ustedes. Por eso lucho cada día. No está mintiendo, pero tampoco está negociando. Está pidiendo comprensión desde la emoción cruda. Este tipo de pobrecito genera respeto, pero si lo usa todo el tiempo puede desgastar su imagen. El problema no es que exprese lo que vivió, sino que esa narrativa puede volverse su única identidad. Tercero, el inconsciente, el que no sabe que lo hace. Este es el pobrecito más común. Es alguien que usa la narrativa de necesidad sin saber que lo está haciendo. A lo largo de su vida ha aprendido que mostrar sufrimiento o debilidad le consigue más cosas que mostrarse fuerte o estable. Ejemplo: a mí nadie me ayuda, siempre me toca lo peor. Este tipo no está fingiendo. De hecho, está convencido de que esa es su verdad. Pero la repite tanto que se convierte en un relato funcional, aunque también limitante. Este pobrecito no busca manipular, pero se autolimita. Vive atrapado en su historia de carencia. Y, sin saberlo, muchas veces rechaza oportunidades reales porque teme dejar de ser ayudado si mejora. Cuarto, el elegante, el que se hace el humilde pero no lo es. Este es uno de los más interesantes. Es una persona que tiene recursos, conocimientos, incluso poder, pero sabe bajar su perfil justo en el momento adecuado. Se viste bien, se expresa bien, pero siempre deja ver una grieta. No todo está tan bien. Ejemplo: yo estoy empezando, tú sabes. Todo es un esfuerzo. Esto que tengo me ha costado demasiado. Este tipo no se hace el pobre, se hace el vulnerable. Usa su historia de esfuerzo como moneda emocional,
para evitar que los demás le exijan más, o para conseguir beneficios sin perder respeto. Son pobrecitos de traje y corbata. Muchos líderes, empresarios y políticos usan esta forma de pobrecito con excelencia. Inspiran admiración y lástima controlada. 5. El manipulador, el que sabe que está mintiendo. Aquí entramos en la zona más oscura. Este tipo de pobrecito no necesita, pero simula necesitar. Finge enfermedades, exagera problemas, dramatiza situaciones. Lo hace por interés, no por sobrevivencia. Ejemplo: mi hija está muy enferma. Necesito dinero. Pero no hay hija, ni enfermedad. Todo es un guión. Este tipo de pobrecito daña la credibilidad de los demás. Es el que genera desconfianza hacia las causas nobles y hace que la gente deje de ayudar por miedo a ser engañada. Este es el pobrecito podrido, del que hablaremos más adelante. 6. El institucional, la empresa, iglesia o marca que se hace la necesitada. Este tipo no es una persona, sino una organización, y es uno de los más poderosos. Instituciones grandes con recursos visibles que adoptan una narrativa de necesidad para atraer apoyo o empatía. Ejemplo: somos una organización sin fines de lucro que sobrevive con lo mínimo, pero tienen oficinas, redes sociales, empleados, eventos y, muchas veces, más ingresos que las personas a quienes les piden apoyo. La religión, las ONGs, partidos políticos o incluso empresas familiares usan esta forma del pobrecito para captar atención, dinero o fidelidad emocional. Y lo hacen con maestría. Por eso se abordará en profundidad en capítulos posteriores. ¿En cuál encajas tú? Este capítulo no busca etiquetar ni juzgar, sino abrir los ojos. Todos, en algún momento de la vida, hemos usado esta estrategia, a veces sin saberlo. Lo importante no es negarlo, sino entenderlo, dominarlo y decidir cómo, cuándo y por qué usarlo. Como cualquier habilidad social, el arte del pobrecito puede ser usado con inteligencia o con abuso, con dignidad o con cinismo. Identificar tu estilo es el primer paso para usar esta herramienta de forma ética, útil y efectiva. La cultura del pobrecito en América Latina. Latinoamérica no es solo un territorio. Es un estado emocional, una narrativa viva. Es un espacio donde la historia, la desigualdad, la religión, la política y la educación han moldeado formas muy particulares de relacionarse, sobrevivir y sobresalir. En ese escenario, el arte del pobrecito no es una anomalía, es parte del tejido cultural. Y entender esto es fundamental para no juzgarla de forma simplista. Aquí no se trata de buenos contra malos, sino de sistemas que moldean conductas. Una sociedad emocional, no contractual. En países donde las leyes se aplican con desigualdad, donde los contratos se rompen fácilmente y donde las instituciones no siempre protegen, las personas desarrollan estrategias emocionales de supervivencia. Se aprende a vivir por la izquierda, haciendo contacto, tocando puertas, buscando la ayuda o poniéndose en los zapatos del otro. En este tipo de entorno, el lenguaje racional pierde peso y lo que domina es la narrativa emocional. ¿Quién gana un conflicto? No siempre quien tiene la razón, sino quien cuenta mejor su historia. Por eso el pobrecito funciona tan bien, porque la gente cree más en el que parece sufrir que en el que tiene argumentos. Es la forma cultural de ganar sin pelear. Una herencia colonial de jerarquías y dependencia. La historia colonial de América Latina dejó marcas profundas. Se instauró un sistema donde algunos tienen poder y otros deben pedirlo prestado. El lenguaje del favor, del ayúdame, del échame una mano, se volvió norma. Aprendimos que el camino al éxito no siempre es el mérito, sino la compasión del que tiene el poder. Así nació una cultura donde el pobrecito no es visto como débil, sino como hábil. El que sabe pedir, negociar con humildad, posicionarse como el de abajo para conseguir algo de los de arriba, no es condenado. Muchas veces es aplaudido. Y aunque parezca contradictorio, en una región que odia la pobreza, se respeta al que sabe parecer pobre sin serlo. La religión y el pobrecito, una alianza histórica. Sin entrar aún en detalles profundos, lo haremos en capítulos posteriores, es imposible negar que las grandes instituciones religiosas de América Latina han sido maestras en el arte de la narrativa emocional.
El discurso del sacrificio, de la humildad, de dar sin tener, está enraizado en siglos de prédicas. El mensaje del rico que renuncia o del pobre que tiene más fe que bienes forma parte de la arquitectura emocional de la región. Por eso el pobrecito no solo es tolerado, es canonizado como figura moralmente superior. El pobrecito en la política, un arma de campaña. En cada elección los candidatos compiten no solo por votos, sino por quién sufre más por el pueblo. El político latinoamericano promedio se hace el pobrecito constantemente. Yo vengo de abajo. Yo sé lo que es no tener que comer. Yo sufrí lo que ustedes sufren. No importa si ahora maneja un auto blindado y vive en una casa de lujo. El discurso lo posiciona como uno más, aunque ya no lo sea. Esa narrativa funciona porque conecta emocionalmente, genera identificación. Y en una cultura donde el voto muchas veces es más emocional que racional, el pobrecito gana elecciones. La educación sentimental, cuando los niños aprenden desde temprano. En muchas familias latinoamericanas, los niños aprenden, sin que nadie se los enseñe formalmente, cómo pedir, cómo llorar, cómo mostrarse necesitados para obtener algo. No es mentira, es cultura. Llora para que te lo den. Dile que no tienes para que te dé más. Hazte el triste para que no te regañen. Estos patrones emocionales se convierten en hábitos sociales y más adelante en estrategias de adultos. En otras regiones se fomenta el mérito y la competencia. En la nuestra muchas veces se premia la emoción, el sufrimiento, la historia triste. Así se valida el pobrecito como modelo social aceptable. ¿Es esto bueno o malo? No es ni una cosa ni la otra. Es una respuesta cultural a sistemas rotos. Si los contratos fallan, la emoción reemplaza el acuerdo. Si el mérito no garantiza el ascenso, el carisma o el dolor comunicado lo hacen. El pobrecito latinoamericano no es un farsante por defecto. Es un sobreviviente emocional. Es alguien que aprendió que, en un entorno hostil, ser fuerte no siempre es útil, pero parecer débil puede abrir puertas. Y esa es una verdad incómoda que hay que reconocer. Conclusión. Entender nuestra cultura para entender la estrategia. Este capítulo no busca justificar la manipulación, sino explicar por qué esta habilidad florece y se perfecciona en nuestra región. Quien comprende la cultura del pobrecito en América Latina está un paso adelante. Puede decidir si usarla, resistirla, neutralizarla, o simplemente no dejarse sorprender por ella. Porque aquí, en nuestra tierra, la debilidad no siempre es real, y la fortaleza no siempre es visible. ¿Cuándo está bien, cuándo está mal y cuándo está podrido? La brújula ética del pobrecito. El arte del pobrecito no es blanco o negro. No se trata de decir que está mal usarlo, ni de promover su uso sin medida. Se trata de reconocer que, como cualquier herramienta social poderosa, puede ser usada con inteligencia, con egoísmo o con malicia. En este capítulo vamos a establecer una brújula ética clara. Cuando esta estrategia puede considerarse legítima, cuando cruza la línea y cuando cae en lo que llamaremos zona podrida, el punto donde el daño es real y profundo. Y, cuando está bien usar esta estrategia, está bien cuando se hace, desde la honestidad, con moderación emocional. En contextos donde las reglas están a favor del más fuerte, para abrir puertas que normalmente estarían cerradas. Ejemplos claros. Pedir una rebaja con humildad, sin exageraciones. Estoy interesado, pero mi presupuesto es limitado. ¿Hay algo que podamos hacer? Vender un producto artesanal contando el esfuerzo, no la miseria. Lo hago yo mismo en casa. Es lo que me ayuda a mantenerme trabajando dignamente. Negociar un mejor trato laboral sin victimizarse. He estado dando más de lo acordado. Me gustaría que revisáramos mi situación con justicia. En estos casos, el pobrecito no es una trampa emocional, sino una forma socialmente inteligente de pedir empatía en un entorno duro. Gun. ¿Cuándo está mal? Está mal cuando la estrategia se basa en culpar emocionalmente al otro. Se repite excesivamente hasta agotar la relación. Se usa como atajo en vez de como recurso legítimo. Se convierte en una forma de chantaje moral. Ejemplos claros. Manipular a un familiar para que te preste dinero. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Nadie más me quiere.
Hacer sentir culpable a un cliente por no comprar. No se preocupe, ya estoy acostumbrado a que la gente solo mire y no apoye. Pedir favores constantes con el discurso de la necesidad emocional. ¿Sabes cómo soy yo? Si no me ayudan, no puedo salir adelante. ¿Y tú que me conoces? Aquí la estrategia deja de ser una herramienta legítima y se convierte en una carga emocional sobre el otro. Ya no es conexión, es presión. Tercera, ¿cuándo está podrido? Está podrido cuando se miente descaradamente. Se finge una desgracia, enfermedad o discapacidad. Se perjudica a terceros que realmente necesitan ayuda. Se genera un sistema basado en el engaño estructural. Ejemplos claros: fingir cáncer para recibir donaciones. Exagerar una discapacidad para no trabajar. Usar niños prestados o alquilados para pedir en la calle. Falsificar historias de tragedias en redes sociales para ganar dinero. En estos casos el daño es profundo. Se pierde la confianza pública, se abusa de la empatía de los demás y se genera una cultura de cinismo. Además, se afecta a personas que realmente viven esas situaciones y dejan de ser creídas. Cuarta, ¿por qué hay que marcar la diferencia? Porque la línea entre estrategia y abuso es delgada. Y si no se establece claramente, el arte del pobrecito se vuelve veneno social. Cuando se usa bien, equilibra desigualdades. Cuando se usa mal, desequilibra relaciones. Cuando se usa de forma podrida, destruye la credibilidad de quienes sí necesitan. Por eso este libro no solo enseña a usar la herramienta, sino también a comprender su impacto. La habilidad tiene poder, y con el poder viene la responsabilidad. V. La pregunta clave: ¿quién paga el precio? Antes de usar esta estrategia, pregúntate: ¿estoy haciendo esto por necesidad o por comodidad? ¿Estoy usando esta historia como puente o como trampa? ¿Quién pierde algo si yo gano con esta técnica? Si la respuesta es yo gano y el otro no pierde nada, probablemente está bien. Si el otro pierde confianza, energía, dinero o dignidad que no mereces, estás cruzando la línea. Toda habilidad necesita dirección. Este capítulo no busca limitarte, busca darte control. Si decides usar esta estrategia, hazlo con conciencia, con medida y con inteligencia emocional. Porque saber usarla no te convierte en manipulador. Te convierte en alguien que entiende las emociones humanas y sabe moverse en entornos donde las reglas visibles no siempre deciden quién gana. Capítulo 2. Herramientas, técnicas y aplicación. Ahora entremos en la parte 2 del libro. Herramientas, técnicas y aplicaciones. Lenguaje, gestos y silencios que activan la compasión. Técnicas y frases típicas. ¿Cómo provocar empatía sin rogar? La compasión, al igual que la atención o el respeto, no se exige, se provoca. Y el arte del pobrecito, cuando es bien utilizado, no se basa en pedir directamente, sino en activar respuestas emocionales en el otro sin que se note el intento. Es más lenguaje sutil que súplica, más actitud que victimismo explícito. En este capítulo vamos a estudiar el lenguaje verbal y no verbal, los gestos, las pausas y los silencios estratégicos que hacen que los demás activen su radar emocional y se abran a ayudar, colaborar o ceder. Primero, el lenguaje emocional, la llave maestra. El pobrecito no pide, sugiere necesidad. No exige, narra contexto. Usa un lenguaje cargado de emociones implícitas, pero con una forma educada, pasiva y adaptable. Frases típicas. ¿Tú sabes cómo está la cosa? Estoy haciendo lo que puedo. Esto para mí no es fácil, créeme. No vengo a pedirte nada, solo quería que supieras cómo estoy. Ya he tocado muchas puertas, esta es la última. Estas frases no son peticiones, pero preparan emocionalmente al otro. Quien las escucha siente que tiene que intervenir, aunque no se lo hayan pedido directamente. Técnicas clave. Uso del tiempo verbal indefinido. He estado luchando. He intentado todo, sin precisar cuánto o qué. Evitar la exigencia directa. En lugar de ayúdame, decir me vendría bien una mano. Afirmaciones con tono humilde. No me quejo, pero no ha sido fácil. Este tipo de frases activan la compasión sin activar la resistencia. No suenan como mendicidad, sino como honestidad emocional. 2.
El poder del gesto. ¿Cómo se mueve un pobrecito efectivo? Mucho antes de que una persona hable, su cuerpo ya está hablando por ella. El arte del pobrecito usa gestos que transmiten vulnerabilidad sin parecer falsos. Gestos estratégicos. Postura levemente encorvada, pero no exagerada. Indica carga emocional. Mirada baja o hacia los lados, nunca directa al principio. Respiración pausada, suspirante, transmite cansancio emocional. Movimiento de manos lento sin agitación, evita parecer nervioso o agresivo. Ropa simple pero no sucia, transmite sencillez sin abandono. Estos gestos funcionan porque no gritan «mírame», sino que susurran «detéctame». El pobrecito efectivo no llama la atención con drama, sino con presencia emocional discreta. 3. Los silencios que pesan más que las palabras. Uno de los recursos más potentes del arte del pobrecito son los silencios estratégicos. Saber cuándo no hablar, cuándo hacer una pausa larga o cuándo mirar sin decir nada puede ser más poderoso que cualquier frase bien dicha. Ejemplos: contar una parte de la historia y quedarse callado al llegar al clímax. Decir «eso me dolió bastante» y guardar silencio. Terminar una frase con una mirada sostenida y una respiración profunda. El silencio, bien usado, invita al otro a completar el vacío con su empatía. La mente humana detesta los espacios incómodos, y muchas veces en esos espacios se abren las billeteras, las puertas, los corazones. 4. Evita lo que arruina el efecto. Un error común de los que intentan usar esta estrategia sin entrenamiento es exagerar o actuar de forma evidente. Y eso rompe el hechizo. Errores que debes evitar. Frases demasiado teatrales. No tengo ni qué comer. Si no es verdad. Gestos sobreactuados. Llanto forzado, gemidos, quejas. Hablar demasiado. El pobrecito efectivo dice poco y deja mucho al aire. Contradecirte. Si muestras necesidad pero tienes gestos de poder, como mirar con arrogancia o dar órdenes, pierdes credibilidad. En este arte, menos es más. El verdadero talento está en hacer que el otro piense que está ayudando por decisión propia, no porque tú lo empujaste. 5. Un ejemplo vivo. El cliente y el vendedor. Imagina a un hombre vestido modestamente, entra a una tienda de repuestos de bicicleta y dice: «Amigo, no te voy a mentir, esa pieza me hace falta. No vengo a pedir rebaja ni nada, pero si hay algo que se pueda hacer te lo agradezco mucho. Yo soy ciclista de hace años, y aquí seguimos en la lucha». No pidió nada directamente, pero puso la necesidad sobre la mesa con dignidad, activó la empatía del vendedor y creó el ambiente emocional para que la ayuda sea una decisión moral del otro. Esa es la diferencia entre manipular y conectar. El pobrecito vendedor, el pobrecito cliente y el pobrecito trabajador. 3 roles. Una misma herramienta. El arte del pobrecito no pertenece a un solo tipo de persona. Puede ser usado por cualquiera, desde el que vende en una esquina hasta el gerente de una empresa. En este capítulo vamos a analizar cómo 3 perfiles distintos, el vendedor, el cliente y el trabajador, utilizan esta habilidad en su día a día, consciente o inconscientemente, para negociar, protegerse o influir en los demás. 1. El pobrecito vendedor vende sin vender. No convence, conmueve. Este tipo de vendedor no entra diciendo «compre mi producto porque es bueno», sino que presenta el producto como un acto de sobrevivencia o esfuerzo personal. La calidad puede estar presente, pero lo que vende no es el objeto, sino la historia detrás. Frases y técnicas comunes. Lo hago yo mismo, a mano, con lo poco que tengo. Apenas estoy empezando. No tengo una gran empresa como otros. Cómpramelo tú, que los grandes no nos ayudan. No pido caridad, solo que me apoyen. Estas frases colocan al cliente en una posición emocional, no racional. Y muchas veces funcionan no porque el producto sea el mejor, sino porque el comprador siente que está ayudando al comprar. Esta estrategia funciona especialmente en mercados informales, ferias, ventas ambulantes o negocios artesanales. 2. El pobrecito cliente. El comprador que pide rebaja desde la necesidad, real
o no. Este perfil se ve en todo tipo de comercio. A veces el cliente sí tiene dinero, pero no quiere pagar el precio completo. Sabe que si muestra escasez o dificultad, puede hacer que el vendedor baje su defensa emocional. Frases y técnicas comunes. Eso está fuera de mi alcance, pero me interesa mucho. Apóyame tú, que tengo la casa encima. Soy trabajador, pero la cosa está dura. Yo entiendo que vale eso, pero mira cómo ando. Este tipo de pobrecito tiene una mezcla de humildad aparente y persuasión emocional. El objetivo es que el vendedor sienta que ayudarlo es justo o moral. En algunos casos se trata de una estrategia genuina, en otros de una actuación táctica. Pero en ambos casos, el resultado suele ser el mismo: precio reducido o trato preferencial. Tercero, el pobrecito trabajador. El empleado que se protege, se justifica o se posiciona como víctima para equilibrar el poder. Este es uno de los perfiles más comunes y complejos. En entornos laborales donde hay mucha presión, explotación o competencia, el trabajador que domina el arte del pobrecito sabe cómo hablar para no ser despedido, cómo pedir ayuda sin parecer flojo y cómo ganarse beneficios sin exigirlos directamente. Frases y técnicas comunes. No he comido bien estos días, pero aquí estoy dando el todo. Yo hago lo que puedo con lo que tengo. No tengo transporte, pero llegué como pude. Sé que no me toca esto, pero si no lo hago, ¿quién lo hace? Esta forma del pobrecito puede proteger a trabajadores vulnerables, pero también puede usarse como escudo para evitar responsabilidades o conseguir privilegios. La línea es delgada. Reflexión clave. ¿Cuándo se convierte en manipulación? El problema no es usar estas estrategias, sino usarlas sin ética. Cuando alguien finge, exagera o utiliza la empatía del otro sin justificación, se convierte en manipulación. Pero cuando alguien las usa para equilibrar una negociación injusta, protegerse de un entorno explotador, o ganar oportunidades que de otro modo no tendría, entonces hablamos de una estrategia legítima de supervivencia social. Un caso real: el taller de bicicletas. Tu ejemplo del hermano aplica perfectamente aquí. Alguien que tiene una bicicleta de ruta, buena ropa deportiva, y sin embargo sabe cómo hablar con el mecánico para recibir apoyo, sin verse como aprovechado ni como necesitado. No exige, no se muestra débil, pero sí deja ver que un gesto de ayuda sería bien recibido. Y muchas veces eso basta para activar la generosidad del otro. No porque lo engañó, sino porque supo narrar una necesidad sin sacrificar su dignidad. En todos los roles, el pobrecito es una herramienta. No importa si vendes, compras o trabajas. Esta habilidad puede ayudarte a navegar los sistemas informales, los conflictos emocionales o las negociaciones cotidianas en Latinoamérica. La clave está en usarla con mesura, sin convertirla en abuso, sin perder la autenticidad. Porque bien utilizada, esta herramienta puede abrirte puertas, pero mal usada puede cerrarte más de las que imaginas. ¿Cómo usar la habilidad sin perder la dignidad? El pobrecito elegante. Ganar sin suplicar. El verdadero dominio de esta estrategia no está en la exageración ni en la lástima. Está en la elegancia sutil, en provocar sin forzar, en activar la empatía sin perder respeto. Ese es el territorio del pobrecito elegante. Es el que no se arrodilla, no dramatiza, no actúa. Solo sabe qué mostrar, cuándo callar y cómo despertar humanidad en el otro. En este capítulo, te enseñaremos cómo usar esta habilidad con dignidad y conocerás casos reales donde se aplicó con maestría. ¿Qué es el pobrecito elegante? Es quien comunica vulnerabilidad sin convertirse en víctima, quien muestra que está luchando sin sonar quejumbroso, quien inspira ayuda sin pedirla directamente. El pobrecito elegante no finge pobreza, pero nunca presume riqueza. No suplica, pero deja la puerta abierta a la colaboración. No manipula, pero sabe activar el lado humano del otro. Es, en resumen, un estratega social con ética emocional. Principios del pobrecito elegante 1. Habla desde el esfuerzo, no desde la queja.
En vez de decir «nadie me ayuda», di «con esfuerzo y poco a poco voy sacando adelante este proyecto». Esto genera admiración, no pena. Y la admiración genera más ayuda que la lástima. 2. Deja espacio para que el otro actúe libremente. En vez de pedir «¿puedes ayudarme con esto?», di «si en algún momento crees que puedes sumarte a esto, será un honor». La diferencia está en dar al otro la sensación de libertad y decisión. La ayuda no se exige, se facilita. 3. Habla con dignidad, incluso si estás en desventaja. En vez de «no tengo con qué pagar», di «estoy ajustado este mes, pero si hay algo que podamos negociar, lo agradecería». El tono marca la diferencia. Un tono digno genera respeto, y el respeto abre más puertas que la piedad. Cuida tu imagen sin ser ostentoso. El pobrecito elegante puede vestir bien, hablar bien, incluso manejar un buen auto. Lo que lo distingue es que no lo usa para humillar, sino para inspirar. Sabe que la elegancia sin arrogancia genera simpatía, y esa simpatía suaviza cualquier conversación difícil. Casos reales. Caso 1. El emprendedor en apuros. Un joven diseñador gráfico tenía dificultades para pagar la renta de su espacio de trabajo. En lugar de pedir caridad, fue con su arrendador y le dijo: «Tengo 3 proyectos en camino. Sé que con uno solo podré pagarle. Solo necesito tiempo. Usted no es un casero para mí. Es parte del ecosistema que hace que esto funcione». El arrendador no solo le dio 2 meses, sino que le consiguió un cliente. ¿Por qué? Porque no pidió. Proyectó visión. No mostró derrota, mostró fe. Caso 2. La mamá vendedora. Una madre que vendía dulces caseros en una escuela no decía «apóyenme que soy pobre», sino «estos dulces los hago pensando en los niños. Si algún día quiere endulzarle la tarde al suyo, aquí estaré». Nunca pidió ayuda, pero todos sabían que con cada compra estaban ayudando a una madre trabajadora. Su mensaje estaba claro, sin necesidad de decirlo. Caso 3. El joven en entrevista de trabajo. En una entrevista para una pasantía, un joven sin experiencia dijo: «No tengo trayectoria aún, pero tengo tiempo, energía y la disposición de aprender hasta barrer. No tengo contactos, pero sí tengo compromiso». No dijo «nadie me ayuda», ni «soy de abajo». Dijo «estoy listo». Y fue contratado. Porque la honestidad, cuando se mezcla con dignidad, inspira confianza. ¿Por qué esta versión funciona mejor? Porque el pobrecito elegante no genera rechazo, no quema relaciones, no hace sentir al otro como un salvador, ni a sí mismo como un necesitado. Este tipo de estrategia se sostiene en el tiempo. Se puede repetir sin perder efecto, mientras que la versión dramática, exagerada, emocionalmente dependiente, cansa al receptor y termina cerrando puertas. El arte de no abusar. Usar esta habilidad con elegancia también implica saber cuándo no usarla. No en todas las conversaciones es necesaria. No todas las personas responden a ella. No todo lo que se quiere debe obtenerse con esta técnica. La clave está en la autoconciencia. ¿Estoy conectando o estoy manipulando? ¿Estoy inspirando respeto o provocando lástima? Errores comunes al usar esta habilidad: exagerar, desesperar, inconsistencia. Cuando te das cuenta de que ya no te creen. Usar el arte del pobrecito no es simplemente actuar pobre o verse necesitado. Como ya hemos dicho, es una estrategia social fina, que mal utilizada pierde su poder. O, peor aún, te convierte en un blanco de rechazo, burla o desconfianza. En este capítulo vamos a explorar los errores más comunes que cometen quienes intentan aplicar esta habilidad sin comprender su naturaleza profunda. Aprenderlos te protege del ridículo, del desgaste emocional y de la desconfianza pública. 1. Exagerar. Cuando te pasas de drama y pierdes credibilidad. Uno de los errores más frecuentes es pensar que más emoción es igual a más ayuda. Pero esto no funciona así. En realidad, el exceso emocional genera sospecha. Las personas pueden tolerar la tristeza, pero rechazan el teatro. Ejemplos de exageración: llorar en situaciones donde no corresponde, hablar en tono demasiado melodramático o artificial, decir frases extremas como «no tengo ni para comer», cuando no es cierto,
presentarse constantemente como víctima total. El resultado, las personas empiezan a desconfiar. Y cuando se rompe la confianza emocional, ya no hay vuelta atrás. Aunque la próxima vez digas la verdad, nadie te va a creer. Frase clave: la compasión no se exige, se inspira, y el exceso apaga esa chispa. 2. Desesperar, cuando tu ansiedad arruina el mensaje. Otro error común es dejar que la ansiedad, la urgencia o el desespero contaminen el discurso. Esto genera incomodidad, resistencia o, peor aún, rechazo. Señales de desesperación: repetir la misma historia a cada persona que conoces. Mandar mensajes o audios muy largos justificando por qué necesitas ayuda. Mostrar enojo o frustración si alguien no te ayuda. Cambiar de tono súbitamente. Primero humilde, luego agresivo. Este tipo de actitud rompe el equilibrio emocional del arte del pobrecito. Ya no estás generando empatía, estás creando presión, y eso incomoda. Frase clave: cuando más desesperado pareces, más rápido quieren alejarse de ti. Tercera inconsistencia. El peor veneno de esta estrategia. Nada mata más rápido esta habilidad que decir una cosa y mostrar otra. Si hoy te muestras necesitado, pero mañana subes una foto en un restaurante caro, tu discurso pierde valor. Errores comunes: mostrar escasez verbal pero abundancia visual. Ropa, viajes, lujos. Contradecirte en distintas versiones de tu historia. Victimizarte con unos pero presumir con otros. Usar la estrategia solo cuando te conviene. Las personas no necesitan investigar mucho. Basta una incongruencia para que ya no te crean nunca más. Y lo más peligroso es que la pérdida de confianza suele expandirse por boca en boca. Frase clave: la compasión necesita coherencia. Sin ella, te conviertes en un actor barato. Cuarta: ¿cómo sabes que ya no te creen? Hay señales claras. Y si no las reconoces a tiempo, seguirás aplicando la estrategia en automático sin notar que ya no tiene efecto. Indicadores de pérdida de credibilidad. La gente cambia de tema cuando hablas de tus problemas. Te escuchan con cortesía, pero no hay acción. Tus redes dejan de recibir comentarios solidarios. Te ofrecen soluciones, trabajo, ayuda real, pero ya no dinero. Comienzan a decirte frases como: otra vez con eso, no es para tanto, ya tú saliste de eso. En ese punto has desgastado el recurso, y es mejor parar, reconfigurar tu historia, o simplemente dejar de usar la técnica por un tiempo. 5. La ley del desgaste. Toda herramienta emocional tiene una vida útil. Si la usas con cuidado, puede durarte años. Pero si abusas, la quemas en semanas. Y una vez quemada, es casi imposible de recuperar. Por eso, no repitas la misma historia a todo el mundo. No conviertas tu necesidad en una identidad. No uses esta estrategia como modo de vida. Úsala cuando la necesites, pero no vivas de ella. Porque la estrategia social solo funciona si hay respeto, tanto hacia ti como hacia los demás. Importante: el arte también es saber cuándo parar. El pobrecito no es una máscara que puedes ponerte todos los días. Es un recurso estratégico que requiere autoconsciencia, inteligencia emocional y control de impulsos. Si aprendes a reconocer estos errores, y más importante, a no cometerlos, tendrás una herramienta poderosa, duradera y respetada. Y si no, terminarás siendo esa persona que todo el mundo evita, escucha por compromiso y ayuda por obligación. Y eso es cuando lo hacen. Capítulo 3. El poder del victimismo. El victimismo como herramienta de poder emocional. ¿Cómo la posición de víctima puede dominar espacios, conversaciones y decisiones? La palabra victimismo suele tener mala fama. Se asocia a debilidad, a queja constante, a manipulación emocional barata. Pero en realidad, el victimismo, bien utilizado, es una forma de poder. Un poder que no se ejerce con gritos, ni con fuerza, ni con autoridad visible, sino con un control silencioso sobre las emociones de los demás. Este capítulo no busca defender el victimismo, tampoco atacarlo. Busca explicarlo como una herramienta emocional real y vigente que muchas personas dominan, conscientemente o no, y que tiene un impacto directo en las dinámicas sociales, familiares, laborales y políticas. ¿Qué es el victimismo estratégico? Es el uso intencional de una narrativa de sufrimiento, desventaja o injusticia personal para
justificar acciones. No llegué porque estoy pasando por mucho. Evitar responsabilidades. No me exigas tanto, tú no sabes por lo que he pasado. Controlar a otros emocionalmente. Si no haces esto por mí, es porque no te importo. Obtener beneficios materiales o simbólicos. Descuentos, favores, atención, validación, silencio del otro. En esencia, es ocupar el rol de víctima no solo como descripción, sino como herramienta de poder emocional. 2. ¿Por qué funciona? Porque el cerebro humano reacciona muy fuerte ante el dolor ajeno. Nos enseñan desde niños a ayudar al que sufre, ceder ante el que llora, culpabilizarnos si el otro está mal por nuestra culpa. El victimismo aprovecha esas respuestas automáticas para redirigir la energía del otro. El interlocutor ya no está pensando con lógica, sino con culpa, lástima o sobrecompensación. En ese momento, quien adopta el rol de víctima domina emocionalmente el espacio, aunque no grite, aunque no imponga, aunque parezca indefenso. Tercera, formas comunes de victimismo. El emocional silencioso, llanto sin explicación, caras largas, retiro pasivo-agresivo para generar reacción. El verbal explícito, frases como nadie me entiende, a mí siempre me toca lo peor, ustedes nunca me valoran. El sacrificado eterno, yo lo hago todo por ustedes y así me pagan. Se posiciona como mártir moral, siempre perdiendo en nombre del grupo. El manipulador emocional, usa la culpa como arma. Hazlo por mí, sabes que estoy mal. Si no lo ayudas, eres tú el malo. Cuarta, ¿dónde se ve más este tipo de poder? En familias, la madre que manipula a sus hijos adultos con enfermedad o soledad. El hijo que nunca trabaja porque está deprimido, pero tampoco se trata. En relaciones amorosas, uno de los dos impide discusiones serias usando su fragilidad emocional como escudo. El victimismo se convierte en chantaje afectivo. En trabajos, personas que bajan su rendimiento, pero lo justifican con crisis personales permanentes. Usan la compasión de jefes o compañeros para no ser exigidos. En política o religión, líderes que se victimizan ante cualquier crítica para silenciar a sus opositores. 5. ¿Cuándo deja de ser una herramienta y se convierte en veneno? ¿Cuándo se abusa de ella? Cuando el victimismo se vuelve identidad. En ese punto ya no se usa para conseguir algo puntual, sino que se convierte en la única forma de relacionarse con el mundo. Y eso desgasta al entorno, sabotea relaciones, destruye autoestima, desacredita los verdaderos dolores. 6. ¿Se puede usar con inteligencia? Sí. De hecho, muchas personas la usan con tacto y estrategia, para conseguir empatía en momentos clave, para evitar agresiones mayores, para abrir una puerta cerrada, social o emocional. Pero requiere altísimo control emocional y una profunda conciencia del contexto. El problema no es usarlo, el problema es vivir desde ahí. ¿Cómo detectar que te la están aplicando? Desarrolla la intuición. Observa lo sutil, protege tu energía. Saber aplicar esta habilidad es poderoso, pero saber detectarla cuando te la aplican es supervivencia emocional. En este capítulo vas a desarrollar tu radar. Vas a aprender a leer entre líneas, identificar señales sutiles y reconocer el lenguaje emocional cargado que algunas personas usan, no para conectar, sino para activar tu culpa, tu lástima o tu deber moral. No se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente. Porque muchas veces no caes por ingenuo, sino por no saber que lo que estás sintiendo fue activado intencionalmente. Señales sutiles, pequeños gestos, grandes intenciones. La estrategia del pobrecito casi nunca empieza con un pedido directo. Comienza con pequeñas pistas emocionales, diseñadas para preparar el terreno. Algunas señales. Comentarios indirectos como: bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Mira cómo ando, pero ahí voy sobreviviendo. Gestos como mirar hacia abajo, suspirar, tocarse la cara o hablar más despacio de lo normal. Silencios incómodos justo antes de que sepas que va a venir un pedido. Mención repetida de problemas o carencias sin haber sido preguntado. Todo esto es parte del guión. No es un diálogo libre, es un mensaje emocional cuidadosamente disfrazado de conversación casual.
Lenguaje afectivo. Cuando las palabras no son lo que parecen. El pobrecito hábil no pide. Te hace querer ofrecer. Para eso usa un lenguaje emocionalmente cargado, con términos que despiertan en ti culpa, empatía o sentido del deber. Frases comunes. Tú que eres tan buena gente. Si tú no puedes, no sé quién podrá. A veces uno solo necesita una mano amiga. No quiero molestarte, pero... Estas frases actúan sobre tu identidad. No se trata de lo que piden, sino de cómo te hacen sentir si no das. Es manipulación emocional de bajo voltaje, pero acumulativa. Inconsistencias. Cuando la historia no cuadra. Si prestas atención, las contradicciones suelen aparecer. Y ahí es donde puedes diferenciar a quien realmente necesita ayuda de quien está usando una narrativa para obtener beneficio. Señales de inconsistencia. Te cuenta una historia de escasez, pero se comporta como si no tuviera límites. Dice que no tiene con qué comer, pero tiene el último teléfono. Habla de lucha, pero nunca acepta soluciones reales, como un trabajo. Su historia cambia ligeramente cada vez que la cuenta a diferentes personas. Las inconsistencias son el talón de Aquiles del pobrecito manipulador. Solo necesitas hacer preguntas con calma y escuchar, y el personaje empieza a romperse. ¿Por qué es tan difícil detectarlo? Porque la mayoría de las personas quieren creer. Preferimos asumir que alguien está siendo honesto a sentir que nos están usando. Además, la empatía mal gestionada anula la lógica. El pobrecito hábil se mete por ahí. Por la empatía ciega, el deseo de ayudar o el miedo a parecer duro. Pero al desarrollar esta intuición, empiezas a distinguir necesidad real de guión emocional. Y esa diferencia puede salvarte tiempo, energía, dinero y decepciones. ¿Qué hacer cuando lo detectas? Mantén la calma y no confrontes. Si lo haces directamente, probablemente te acusen de insensible o agresivo. Responde con límites firmes pero respetuosos. Ejemplo: te entiendo, pero en este momento no puedo colaborar. Observa la reacción. Un pobrecito real suele responder con comprensión. Uno manipulador, con resentimiento, culpa o presión. No te sientas obligado. Ayudar desde la culpa no es ayudar, es entregarte. Y eso tiene un costo emocional. Necesitas entrenamiento, no frialdad. Detectar esta estrategia no es volverse insensible, es volverse claro, ser emocionalmente inteligente. Poder decir, veo lo que estás haciendo y elijo si me uno o no. Porque a veces ayudar está bien, pero otras veces ayudar solo perpetúa una estrategia que no debería ser premiada. Y tú no estás obligado a participar en todas las obras de teatro emocionales que te presenten. ¿Cómo poner límites sin quedar como el malo? Defender tu energía sin perder tu humanidad. Uno de los mayores miedos que tiene la gente al establecer límites es quedar como mala persona. Temen parecer insensibles, fríos o egoístas. Pero no poner límites te puede convertir en algo peor, una víctima voluntaria. Este capítulo te enseña cómo decir no, sin culpa, sin confrontación innecesaria y sin quedar como el villano de la historia. Porque si te están aplicando el arte del pobrecito, lo peor que puedes hacer es ceder solo para no quedar mal. Y entiende esto primero, el no también es una forma de respeto. Decirle a alguien que no puedes ayudarlo no es desprecio. Es un acto de claridad emocional. Es ponerle un marco saludable a tu energía, tiempo y recursos. Cuando tú dices no con firmeza y calma, estás siendo transparente. Estás mostrando respeto por ti y por la otra persona. Estás evitando resentimientos futuros. El problema no es el no, sino cómo lo dices. Técnica 1. El no amable pero claro. Ejemplo: te entiendo y lamento que estés pasando por eso. En este momento no puedo ayudarte, pero te deseo lo mejor. No justificas demasiado. No dejas la puerta abierta con falsas promesas. No niegas la situación de la otra persona. Simplemente respetas tu capacidad actual. Funciona porque tiene empatía sin compromiso. Técnica 2. El desvío proactivo. A veces no quieres ayudar, pero tampoco quieres dejar al otro sin opciones. Entonces usas la técnica del desvío. Redireccionar sin involucrarte. Ejemplo: no puedo ayudarte directamente, pero te recomiendo que hables con X. Sé que él sabe del tema. Oh, yo no tengo cómo apoyarte ahora, pero este enlace te puede servir.
Le das una salida, así no se siente abandonado, pero tú no te cargas emocionalmente. Técnica 3. El hasta aquí puedo llegar. Esta técnica sirve cuando ya ayudaste varias veces y sientes que se está abusando de tu buena voluntad. Es una forma elegante de cortar la cadena. Ejemplo. Sabes que siempre he estado para ti, pero ya en este punto necesito enfocarme en mis propias responsabilidades. Espero lo entiendas. Aquí no niegas lo que hiciste en el pasado, lo honras, pero también dejas claro que tu energía no es infinita. Técnica 4. El silencio estratégico. Cuando alguien aplica el arte del pobrecito por mensaje o redes, a veces la mejor respuesta es ninguna. No tienes que responder a todo. No estás obligado a involucrarte. El silencio también comunica límites. Si es insistente, respóndele después con brevedad. Si es una persona cercana, luego puedes explicarte en otro momento. No contestar también es proteger tu energía mental. ¿Y si igual te hacen sentir culpable? Aquí es donde muchos caen. Te dicen frases como, «Wow, pensé que eras diferente. Ya veo con quién cuento de verdad». Olvídalo, yo siempre estoy para todos, pero nadie para mí. Estas frases no son reclamos, son castigos emocionales, y no debes caer en ese juego. Respira y repítete. Yo no soy responsable de las emociones que el otro provoca para obtener algo. Si tu decisión fue clara, empática y respetuosa, el problema ya no es tuyo. El arte de protegerte sin dañar. La clave está en combinar límites firmes con un tono humano. No necesitas gritar, justificarte ni endurecerte. Solo necesitas autoridad emocional. Y eso se nota cuando dices lo necesario, no de más. Mantienes tu decisión. No te justificas buscando aprobación. Porque a veces no ser el bueno de la historia es la mejor forma de ser justo contigo mismo. Un consejo. Mejor parecer insensible por un rato que sentirte usado para siempre. Poner límites no es ser malo. Es no permitir que otros decidan por ti. Y si alguien se molesta por tu no, tal vez su intención nunca fue genuina, sino solo manipulación. ¿Y si lo estás usando sin darte cuenta? Autodiagnóstico emocional. Estrategias inconscientes aprendidas. No todas las personas que usan el arte del pobrecito lo hacen con malicia. Algunas simplemente aprendieron desde pequeñas que esa era la forma de sobrevivir, conectar o lograr cosas. En este capítulo te invitamos a mirar hacia adentro. No para juzgarte, sino para entender si estás usando esta herramienta sin darte cuenta, y cómo esa forma de actuar puede estar afectando tu entorno y tus propias oportunidades. Estrategias que se aprenden sin darnos cuenta. Muchas veces la cultura familiar o el entorno social nos enseña, sin palabras, a usar la compasión de los demás como una herramienta. Y eso se vuelve parte del carácter. Algunas señales de que lo estás usando sin darte cuenta. Te cuesta pedir algo sin justificarte con un problema personal. ¿Te resulta incómodo mostrarte bien o exitoso frente a los demás? ¿Sientes culpa al decir que te va bien? ¿Crees que si no muestras sufrimiento, los demás no te van a ayudar? Usas frases como, es que yo siempre he tenido mala suerte para explicarlo todo. Si esto resuena contigo, es posible que estés aplicando el arte del pobrecito como estilo de vida, no como estrategia puntual. Ejemplos cotidianos de uso inconsciente. En el trabajo, cada vez que alguien te corrige, hablas de tus problemas personales para desviar la atención. Al vender un producto o servicio, en lugar de mostrar valor, cuentas tu historia difícil para que te compren por lástima. En tus relaciones, usas tu pasado o tus traumas para evitar confrontaciones o responsabilidades. En redes sociales, publicas más tus momentos difíciles que tus logros, buscando aprobación o contención. Estos patrones no necesariamente vienen de la maldad, pero son formas de manipulación emocional aprendida. ¿Cómo identificarlo con honestidad? Una buena forma de autoevaluarte es preguntarte, ¿lo que estoy diciendo aporta algo real a la conversación? ¿Estoy compartiendo esto porque necesito ayuda o porque quiero generar lástima? ¿Qué pasaría si dijera lo mismo pero sin la parte emocional? ¿Estoy esperando una respuesta emocional del otro? ¿O simplemente ser escuchado? Otra estrategia útil. Observa cómo se sienten los demás después de tus historias. ¿Se sienten culpables, incómodos, agotados? ¿Empiezan a evitarte o a darte respuestas vacías? A veces la respuesta está en la energía que generas, no en tus palabras. ¿Qué hacer si descubres que sí lo estás usando? No te castigues.
Si llegaste a esta conclusión, ya diste un paso gigante. Ahora eres consciente. Empieza a practicar nuevas formas de comunicarte. En vez de apelar a la lástima, apela al valor de lo que haces o lo que necesitas. Ejemplo, en vez de "no he tenido ventas y necesito comer", di "este producto me ha costado mucho trabajo, te invito a conocerlo". Observa tu lenguaje diario. Cámbialo de "yo no puedo" por "estoy buscando cómo". "Es que a mí nunca" por "estoy trabajando en". "Todo me cuesta" por "estoy enfrentando desafíos". Este cambio no solo mejora cómo te perciben los demás, te transforma a ti. ¿Por qué debes aprender a dejar de usarlo inconscientemente? Porque usar esta estrategia como reflejo emocional te roba poder. Te acostumbra a recibir por pena, no por mérito. Te aleja de relaciones verdaderas, basadas en respeto mutuo. Te impide desarrollar habilidades más profundas como la persuasión, el liderazgo, la venta real o la negociación directa. Además, tu entorno se vuelve una red de relaciones desequilibradas, donde tú siempre eres el que necesita y los demás los que dan. Eso, a largo plazo, genera resentimiento, compasión forzada o abandono. ¿Quién no puede usar esta habilidad y por qué? Ego, orgullo, lógica y pobreza cultural como obstáculos. No todos pueden usar el arte del pobrecito. No porque sea difícil técnicamente, sino porque requiere un nivel de flexibilidad emocional, social y narrativa que muchas personas simplemente no tienen o no están dispuestas a desarrollar. En este capítulo analizamos quiénes son esas personas que, por estructura interna, por cultura o por percepción social, no pueden o no logran usar esta habilidad efectivamente. Primero, el ego frágil, los que no soportan bajar la guardia. Estas son personas que se sienten atacadas o expuestas cada vez que no pueden controlar la narrativa. Creen que mostrarse necesitados, limitados o vulnerables es lo mismo que ser débiles. No soportan la idea de pedir. No quieren parecer menos que otros. Sienten vergüenza al no estar en posición de ventaja. Por eso no logran activar la compasión. Porque el miedo a ser juzgados es más fuerte que la capacidad de conectar. Y el arte del pobrecito, para funcionar, requiere tacto emocional, humildad estratégica y la capacidad de soltar el control. 2. El complejo de superioridad. Los que no saben verse como iguales. Hay personas que creen que siempre deben estar arriba, ya sea por estatus, títulos, dinero o simplemente orgullo personal. No pueden adoptar una postura que los coloque al nivel de los demás, mucho menos por debajo. No entienden cómo alguien puede pedir ayuda. Ven la compasión como debilidad. No saben recibir ni siquiera un gesto amable sin sentirse incómodos. Estas personas pueden ser carismáticas o poderosas, pero jamás podrán usar esta habilidad, porque requiere disolver el ego temporalmente. Y el pobrecito elegante es un maestro en usar la humildad como herramienta, no como debilidad. Tercero, los excesivamente racionales, los que no activan emociones. Este grupo está formado por personas que viven en la lógica, la planificación, el control. Usan argumentos, no emociones. Creen que si algo tiene sentido ya es suficiente. Esperan que el mundo funcione por méritos, no por narrativas. El problema es que el arte del pobrecito no opera en la lógica. Opera en la emoción, la empatía, lo humano. Quien no sabe activar eso, quien no lee el lenguaje no verbal, quien no entiende las emociones del otro, jamás sabrá mover esa palanca invisible que hace que la gente dé, ayude o ceda. Cuarto, los pobres culturales, cuando el problema es interno. Este punto es delicado pero real. Hay personas que, aunque vivan en pobreza económica, tienen una narrativa interna tan limitada que ni siquiera pueden usar esta habilidad a su favor. Les han enseñado que ser pobre es para siempre. Así somos nosotros. La gente como uno no puede aspirar a más. Estas personas ni siquiera imaginan que podrían provocar empatía de forma estratégica. Están atrapadas en una identidad de carencia, donde ni la lástima ajena les resulta útil. Incluso cuando tienen acceso a oportunidades, como ropa elegante al mismo precio o una mejor presentación personal, rechazan esos cambios porque sienten que no son para ellos. Y eso también es pobreza. No de bolsillo, de mente. ¿Se puede aprender igual?
Sí, pero no todos podrán usarla con naturalidad. La habilidad del pobrecito requiere flexibilidad emocional, picardía social y una narrativa bien construida. No cualquiera puede usarla, y está bien así. Lo importante no es que todos la usen, es que puedas reconocerla, y quienes la aprendan, la usen con criterio. Deberías enseñar esto a tus hijos o equipo de trabajo. Educar con inteligencia emocional y calle para que esta herramienta no se herede mal, sino bien. Una habilidad mal enseñada se convierte en un defecto. Una habilidad bien entendida se convierte en una ventaja estratégica. El arte del pobrecito, como cualquier herramienta de influencia social, no se hereda solo por observarla. Se necesita contexto, criterio y límites. Y si no se enseña bien, puede convertirse en chantaje emocional, en dependencia, o en una identidad de víctima crónica. Este capítulo está dedicado a los padres, líderes de equipo, maestros, emprendedores o cualquier persona que tenga influencia sobre otros y quiera enseñarles esta habilidad con inteligencia. ¿Por qué enseñarlo? Porque no se trata de evitar que tus hijos o tu equipo la usen. Se trata de que si alguna vez la usan, porque la vida lo exigirá, lo hagan con conciencia, dignidad y responsabilidad. La calle enseña esta habilidad, pero rara vez la enseña bien. Tú puedes ser la diferencia entre alguien que la usa como herramienta puntual y quien se queda atrapado en el rol de víctima. Enseñar sin glorificar. Primero hay que dejar claro algo. No estás enseñando a manipular. Estás enseñando a comprender. La idea no es motivar a usar el pobrecito como única vía para conseguir cosas, sino mostrar que es una estrategia emocional válida en ciertos contextos. Se debe usar como último recurso, no como forma de vida. Debe usarse sin dañar a otros ni dañar tu propia dignidad. Frase clave para enseñarles. No estás pidiendo lástima, estás usando empatía con inteligencia. Educación emocional y habilidades sociales. Muchos padres y líderes enfocan todo en rendimiento. Sé el mejor, lucha, compite, gánale al otro. Pero el mundo real premia también la habilidad de generar empatía, leer emociones en los demás, saber cuándo mostrar necesidad sin parecer débil, reconocer cuándo se están aprovechando de ti emocionalmente. Eso también es inteligencia. Eso también se entrena. Enséñales a leer miradas, silencios, tonos. Enséñales que a veces saber cuándo callar o cuándo parecer débil puede mover montañas. Enséñales que la emoción es un recurso, no una barrera. En el hogar, con hijos. Algunos consejos clave para padres. No critiques automáticamente cuando alguien pide con lástima. Analiza con tus hijos por qué funciona. Cuando tus hijos usen frases como «es que tú no me quieres» o «yo soy el peor siempre», no los premies con atención inmediata. Hazles ver lo que están haciendo. Entiendo cómo te sientes, pero no necesitas decir eso para que te escuche. Háblame con claridad, no con culpa. Si logran algo mostrando humildad, refuerza eso como una virtud, no como un truco. Lo lograste porque supiste ser sincero, no porque diste lástima. En el trabajo, con equipos. Los equipos de trabajo también manejan emociones, aunque muchos líderes lo olvidan. Aquí enseñar esta habilidad puede hacerlos más conscientes y evitar dinámicas tóxicas. Tips clave. Enseña a tu equipo a detectar el victimismo estratégico en reuniones o solicitudes. Es que no pude porque tengo muchas cosas. ¿Es verdad o es evasión? Refuerza la idea de empatía sin manipulación. Pedir apoyo no es malo, siempre que no se use como excusa frecuente. Muestra con el ejemplo que la vulnerabilidad bien comunicada no es debilidad. Eso le da permiso al equipo para usar su humanidad, sin miedo. Heredar calle, sin cinismo. Una persona con calle, emocionalmente educada, no se deja manipular, ni manipula sin control. Sabe cómo actuar en desventaja sin perder respeto. Sabe cuándo mostrar una necesidad, sin mendigar. Sabe cómo adaptarse a lo emocional sin traicionarse a sí mismo. Eso es lo que debes heredar. Eso es lo que tus hijos o tu equipo deberían aprender de ti. Este libro no es un arma, es una guía. Y si puedes transmitir esta habilidad con claridad y equilibrio, estarás ayudando a formar personas que no solo sean listas, sino también emocionalmente inteligentes
y socialmente resilientes. Porque en este mundo, saber negociar emocionalmente puede ser la diferencia. Capítulo 4. El arte de la humildad. La religión. El arte de la humildad estratégica. Cuando la necesidad se convierte en conexión y la fe en compromiso emocional. No podemos hablar del arte del pobrecito sin mencionar a uno de sus mayores exponentes, la religión. No una religión específica, no una doctrina puntual, sino el fenómeno de lo religioso como estructura emocional, simbólica y social. Este capítulo no es una crítica a la fe. No venimos a debatir creencias, ni a juzgar prácticas espirituales. Venimos a reconocer casi con asombro cómo la religión, a lo largo de miles de años, ha perfeccionado el uso de una estrategia emocional tan poderosa que logra que millones de personas entreguen parte de lo que tienen a algo que no pueden ver, pero en lo que creen profundamente. Y todo esto desde una posición que, al menos en apariencia, no muestra riqueza, sino humildad, necesidad y propósito. Eso, en cualquier otro contexto, se llamaría manipulación. Pero en la religión se ha convertido en una forma elevada de movilización emocional. Primero, la narrativa del que necesita ayuda. Para ayudarte. La religión no se presenta como superior. Se presenta como cercana a la fragilidad humana, el pecado, el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Y en esa cercanía se gana tu atención, porque no viene a imponer, viene a invitar desde la carencia compartida. Somos pecadores. Estamos lejos de la luz. Todos necesitamos redención. Ese todos es clave. No eres tú solo el que está mal. Es toda la humanidad, y eso te une. La religión, a nivel estratégico, crea comunidad no desde la abundancia, sino desde la necesidad emocional universal. La limosna. Dar sin obligación, pero con urgencia interna. Uno de los gestos más potentes de esta estrategia es el acto de dar. Donar. Ofrecer. Colaborar. Y aquí es donde el arte del pobrecito se vuelve brillante. La religión ha logrado construir un sistema donde el que tiene poco siente que debe dar, no porque se le exige, sino porque lo siente correcto. Ese sistema tiene nombre, limosna. Pero también tiene otros nombres: diezmo, ofrenda, promesa, semilla. Y detrás de todos hay una idea. Tú das no porque la iglesia te lo pida, sino porque tú quieres ayudar, o porque tú quieres que te ayuden desde lo espiritual. El resultado es fascinante. Personas con muy pocos recursos materiales entregan voluntariamente parte de su sustento a una institución que, aunque tiene templos, estructuras, tecnología y jerarquía, sigue presentándose como necesitada de tu ayuda espiritual y económica. Tercero, el símbolo de la humildad. Muchos líderes religiosos no exhiben riqueza. Usan vestimentas simples, caminan entre la gente, ayunan, hablan del sacrificio. Y esa imagen activa algo profundo en la psicología humana. Esta persona no está aquí por dinero. Está aquí por mi alma. Si puedo ayudarlo, debo hacerlo. Y es ahí donde el pobrecito elegante se manifiesta con más fuerza. No es alguien que se arrastra. Es alguien que, desde la humildad, despierta compasión, respeto y compromiso. Esa humildad, auténtica o no, es poder emocional en estado puro. 4. Un poder que no necesita gritar. A diferencia de otras formas de autoridad, la religión no siempre impone con fuerza, sino con emoción. No exige, inspira. No amenaza, espera. No manda, sugiere. Desde el dolor, desde la fe, desde la esperanza. Y ese lenguaje emocional, el mismo que usamos al hacernos los pobrecitos en situaciones cotidianas, está finamente calibrado aquí. La diferencia es que, en lugar de pedir un favor, se pide una salvación. Y eso desactiva casi cualquier resistencia. 5. Admirar sin seguir. Lo que podemos aprender. Tú no tienes que ser creyente para reconocer la perfección de esta estrategia. Tampoco necesitas estar de acuerdo con la estructura religiosa para admirar cómo ha perdurado por siglos una narrativa que logra que el débil se sienta parte de algo poderoso. Que el que tiene poco quiera dar más. Que millones actúen desde la emoción, no desde la razón. ¿Manipulación? Tal vez. ¿Inspiración profunda? También. Eso lo decide cada lector. Lo que no se puede negar es que la religión, como institución humana, ha logrado lo que muy pocas estructuras sociales han logrado:
movilizar a millones de personas a entregar algo valioso, sin obligación y muchas veces desde su propia escasez. Y todo eso usando un lenguaje emocional impecable. El político como salvador del pueblo víctima. ¿Cómo se construye el relato de ellos contra nosotros? En el escenario de poder, pocos personajes manejan mejor la narrativa emocional del pobrecito que el político populista. Este capítulo no es un ataque a la política como sistema. Tampoco se trata de señalar nombres, partidos o ideologías. Más bien, es una radiografía del discurso que muchos políticos, de derecha, de izquierda y de todos los matices intermedios, han utilizado para activarse como héroes ante un pueblo que necesita ser salvado. Y lo hacen usando la misma estructura emocional que explora este libro, una mezcla de víctima, salvador y antagonista. El político como reflejo del pueblo. Yo vengo del barrio. Yo sé lo que es no tener comida en la mesa. A mí también me cerraron las puertas. Frases como estas no son casualidad. Son el punto de entrada emocional al corazón de las masas. El político se presenta no como figura superior, sino como una extensión del pueblo sufriente. No es el que manda, es el que entiende. El discurso no comienza en la autoridad, sino en la necesidad compartida. Y desde esa identificación se abre una conexión emocional que trasciende la lógica. La construcción del enemigo. Toda buena historia necesita un antagonista. Y en este tipo de narrativa política, ese enemigo es abstracto, amplio y emocionalmente cargado. Ellos, los corruptos, los ricos, los oligarcas, los de siempre. Nosotros, el pueblo, la gente buena, los trabajadores, los olvidados. El político se posiciona justo en el centro, un sobreviviente del sistema que ahora tiene el poder o la promesa de cambiarlo. Esa narrativa ellos contra nosotros no solo crea una identidad colectiva, también desactiva la crítica, porque criticar al político es, en este marco, como traicionar al pueblo. Pobrecito, pero poderoso. Es aquí donde se revela la verdadera maestría. El político dice haber sufrido, dice entender al que sufre, pero también dice tener el poder de ayudar, de resolver, de rescatar. Es el pobrecito que logró salir del hueco y que ahora tira una cuerda hacia abajo para los demás. Esta dualidad, víctima y héroe a la vez, es una de las herramientas emocionales más efectivas de la historia política. Y ha sido usada por presidentes, alcaldes, dictadores y líderes de todos los colores, en América Latina, Europa, África y Asia. Casos reales sin nombres. Un expresidente sudamericano que llegó al poder prometiendo ser el presidente de los pobres, usando camisetas baratas y comiendo en mercados populares, mientras firmaba alianzas con sectores de poder financiero. Un líder de izquierda que viajaba en autobuses como ciudadano más, lloraba en público al hablar de su madre y prometía cortar los privilegios, pero luego extendió su mandato más allá de lo democrático. Una política que usaba lenguaje inclusivo, ropa sencilla y frases como «somos un solo pueblo», mientras acumulaba recursos y consolidaba una imagen casi mesiánica. Estos casos no necesitan nombres, porque el patrón se repite. Y el resultado también, una población emocionalmente enganchada, no con ideas, sino con imágenes. Lo dice la ciencia. Populismo y narrativa emocional. Estudios sobre populismo moderno, como los de la Universidad de Cambridge, el MIT y múltiples think tanks latinoamericanos, coinciden en algo. El populismo no se basa en ideología, sino en emociones compartidas. Y el arma más fuerte del populismo es la narrativa de «represento al pueblo dolido». Según un estudio de Laclau y Mouffe, dos de los teóricos más influyentes sobre discurso político, el líder populista no representa a todos, sino a los que sufren. Y esa construcción de «los que sufren» es una invención emocional, no una realidad objetiva. El político no necesita demostrar que tú sufres, solo necesita recordarte que tú deberías sentirte indignado. ¿Manipulación o espejo? Aquí volvemos a la pregunta clave del libro. ¿Es esto manipulación? ¿O simplemente una estrategia emocional válida en un mundo donde la razón ya no moviliza? Desde una mirada fría es manipulación efectiva. Desde una mirada cultural es una herramienta de conexión profunda. Y tal vez lo más complejo es que muchos políticos comienzan creyendo en su propio relato, pero al sentir el poder que ese relato les da,
olvidan que alguna vez fueron realmente pobrecitos. Lo que debemos aprender. Este capítulo no busca que odies a los políticos. Busca que entiendas el lenguaje emocional con el que muchos llegan al poder. Porque así como la religión habla desde la esperanza, la política populista habla desde la indignación compartida. Ambas estrategias funcionan, y ambas nos enseñan que el pobrecito no siempre es pobre. A veces es el más listo de todos. Conexión con el resto del libro. Después de ver cómo las grandes estructuras del mundo, la fe y el poder, utilizan el arte del pobrecito, volvemos al individuo. A ti, a mí, a cualquier persona que quiere entender cómo se usa, cómo se identifica y cómo se defiende de esta herramienta poderosa. Porque si estas estructuras la usan para cambiar países, tú puedes usarla para negociar mejor, protegerte o manipular. Y eso también es inteligencia emocional. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? Una habilidad que no existiría sin un sistema que la alimenta. El arte del pobrecito no nace en el vacío. No es una anomalía ni una casualidad cultural. Es, en muchos sentidos, el reflejo perfecto de la sociedad que lo necesita. Y si funciona tan bien, es porque vivimos en un entorno donde la percepción vale más que la verdad. La empatía se activa más con lo emocional que con lo lógico. La lucha por los recursos es constante. En lugar de juzgar esta habilidad como mala o buena, debemos preguntarnos, ¿qué condiciones sociales hacen que esta estrategia no solo exista, sino que sea efectiva? Primero, vivimos en una economía emocional. En nuestra sociedad, especialmente en América Latina, no se premia siempre al más preparado, sino al que mejor conecta emocionalmente. El vendedor que conmueve, vende más que el que solo explica. El político que siente tu dolor, gana más votos que el que solo presenta datos. El técnico que se ve humilde y necesita el trabajo, es contratado antes que el más capacitado, si se ve muy caro. Esto nos muestra que vivimos en una economía basada en la percepción, no solo en la competencia real. Y en esa economía emocional, la vulnerabilidad bien manejada se convierte en capital. 2. El valor de la necesidad. En muchas culturas, ser necesitado te pone en desventaja, pero en las nuestras, saber mostrar necesidad con inteligencia te puede abrir puertas. Esto tiene raíces profundas en nuestras historias coloniales, religiosas y comunitarias. Somos culturas de ayuda mutua. Hemos vivido muchas crisis, y sabemos que hoy ayudas tú, y mañana te ayudan a ti. Aprendimos que pedir no es una debilidad, sino parte de sobrevivir. Y por eso, mostrar necesidad no siempre genera rechazo, sino identificación. Pero no cualquiera sabe cómo mostrarla con dignidad. Y ahí es donde esta habilidad se convierte en herramienta de poder social. Tercero, el sistema premia la apariencia, no siempre la autenticidad. Uno de los motivos por los que esta estrategia funciona es porque, en la práctica, no se premia al que es pobre, sino al que parece pobre. Eso revela una verdad incómoda. El sistema, a todos los niveles, muchas veces responde a señales externas, no a realidades internas. Por eso, empresas grandes simulan humildad para vender más. Hecho en casa, artesanal, familiar. Personas con dinero esconden su riqueza para negociar mejor. Universidades y ONGs utilizan imágenes de pobreza para captar fondos. No se trata de verdad, se trata de discurso emocional efectivo. Y en ese teatro social, el que sabe representar mejor, gana. Cuarta. ¿Y la dignidad? Algunas personas sienten que esta estrategia es indigna, que hacerse el pobrecito es un acto de manipulación. Pero quizás esa indignación viene no tanto de la estrategia, sino del miedo a ser manipulados sin saberlo. Lo que revela esto de nuestra sociedad es que tenemos poca educación emocional. Nos cuesta poner límites sin culpa. Y nos incomoda ver a alguien obtener lo que quiere sin merecerlo de forma lógica. En el fondo, el arte del pobrecito desnuda nuestras propias contradicciones morales. La habilidad como espejo cultural. Este libro no trata solo de una habilidad. Trata de lo que esa habilidad nos dice sobre nosotros mismos. Nos dice que valoramos la historia, no solo el resultado. Nos dice que preferimos ayudar a alguien que parece necesitarnos, más que a alguien que nos exige. Y nos dice que el juego social no es solo de preparación y esfuerzo,
sino también de narrativa, percepción y emoción. En otras palabras, nuestra sociedad ha creado un escenario donde saber parecer frágil vale más que ser fuerte en silencio. 6. ¿Es esto bueno o malo? Tal vez no sea ninguna de las dos. Tal vez sea simplemente real. Y como todo lo real, merece ser comprendido, no solo criticado. Capítulo 5. Reflexiones finales. La verdad más incómoda. Todos la usamos, incluso tú. Nos gusta pensar que esta habilidad es de otros. De los que mendigan, de los que manipulan, de los políticos, de las iglesias. Pero la verdad más incómoda es que todos hemos usado alguna versión del arte del pobrecito, incluso sin darnos cuenta. Cuando cuentas una historia en redes sociales con tono triste para que alguien te escriba. Cuando minimizas un problema ante tu pareja para que no se enoje contigo. Cuando exageras tus logros en una entrevista para parecer más interesante. Cuando haces una pausa dramática en una conversación para generar compasión. ¿Es eso manipulación? ¿O simplemente inteligencia emocional? La línea es delgada y no todos lo hacen con malicia. Muchos lo hacen porque aprendieron que funciona. Porque en una sociedad que premia la emoción más que el mérito, quien sabe provocar emociones suele llegar más lejos. No busco culpar a nadie, sino invitarte a aceptar esta habilidad como parte del repertorio social humano. No se trata de si la has usado o no. Se trata de saber cuándo la estás usando y por qué. ¿Y si el pobrecito no fuera débil, sino poderoso? Revisando el prejuicio, lo humilde como estrategia de fuerza. Hacerse el pobrecito tiene una connotación negativa. Pero, ¿y si la verdadera fortaleza estuviera en saber cuándo ser pequeño para obtener lo que quieres? La historia ha glorificado al que no pide, al que resiste en silencio, al que no muestra debilidad. Pero la realidad demuestra que muchas veces, el que avanza es el que se atreve a ser vulnerable, estratégicamente. ¿Es débil el que negocia mostrando necesidad pero logra cerrar un trato a su favor? ¿Es tonto el que pide ayuda con dignidad y lo consigue sin rogar? ¿Es indigno el que se adapta al juego social para sobrevivir con inteligencia? En verdad, muchas personas que dominan esta habilidad lo hacen sin perder su dignidad y sin remordimiento. Lo hacen con elegancia, con intuición, con autocontrol. Te invito a repensar el término. Tal vez hacerse el pobrecito no sea sinónimo de debilidad. Tal vez sea una forma de acceder al control desde otro ángulo. No todas las personas tienen títulos o capital, pero muchos tienen calle, intuición, carisma. Y eso, en este mundo, también vale. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? No es un libro para juzgar. Ahora que llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. De hoy en adelante conoces la estrategia. Has visto cómo funciona. Has descubierto sus usos nobles y sus excesos podridos. Ahora te toca decidir qué harás con este conocimiento. Tienes 3 caminos posibles. 1. Usarla con inteligencia y ética. Aprender a utilizarla para mejorar tus relaciones, ventas, negociaciones, sin hacer daño ni manipular de forma agresiva. 2. Detectarla en otros sin volverte paranoico. Reconocer cuándo te la están aplicando y poner límites sin odio ni culpa. La intuición es una forma de protección. 3. Enseñarla con conciencia a tus hijos, a tu equipo de trabajo, a tus amigos. No para que finjan ser víctimas, sino para que comprendan que en este mundo, saber manejar la emoción social es tan vital como saber matemáticas. El conocimiento es poder, pero también es responsabilidad. La herramienta está sobre la mesa. Tú decides si la usas, si te defiendes de ella, o si simplemente la ignoras. Pero ya no puedes decir que no la conoces. Epílogo. La sabiduría del abuelo que hablaba bajito. Mi abuelo no fue rico, tampoco fue pobre. Fue lo que muchos llaman gente sencilla. Nunca escribió un libro, pero tenía frases que sonaban como si las hubiese tallado en madera. De esas que uno no entiende cuando es joven, pero que regresan solas con más sentido, cuando uno está a punto de tomar decisiones importantes. Una vez lo vi negociar el precio de un saco de arroz. No alzó la voz. No amenazó con irse. Solo miró al vendedor. Sonrió con los ojos tristes y dijo: «Hermano, yo no tengo mucho, pero
Tengo que alimentar a los míos. Ayúdame tú y cuando yo pueda, te ayudo yo a ti. El vendedor bajó el precio sin pensarlo. Y cuando nos fuimos, yo le dije, abuelo, pero tú sí tenías dinero. ¿Por qué hiciste eso? Y él respondió con algo que todavía me cuesta explicar. A veces, hijo, lo importante no es tener o no tener, sino saber cuándo parecer que necesitas. Eso no es mentir. Es usar lo que tienes, tus palabras, tus gestos, tu historia. A mí la vida me enseñó que la compasión es una puerta, y que a veces solo se abre cuando te ven como alguien que no tiene la llave. Me explicó que no siempre se gana por fuerza, que hay momentos en la vida donde hacerse pequeño no es humillarse, sino tomar impulso, donde parecer frágil es una estrategia para que el otro se ablande, no para que te pisoteen. Y agregó, yo no manipulo, yo conmuevo, que no es lo mismo. Mover al otro no con gritos ni con poder, sino con emoción. Desde entonces entendí que el arte del pobrecito, usado con inteligencia y dignidad, no es una trampa. Es una herramienta antigua, silenciosa, casi invisible, pero que sigue funcionando en los mercados, en las mesas, en los discursos y sobre todo en los corazones. Y quizá por eso escribí este libro, para que nunca subestimes al que habla bajito, al que parece no tener, al que no impone. Porque a veces el que no levanta la voz es el que más sabe lo que está haciendo. Y así termina esta historia. Un recorrido por estrategias, hábitos y realidades que muchas veces intuimos, pero rara vez nombramos. Gracias por llegar hasta el final. Si este libro te dio nuevas formas de ver la realidad, regálanos un like, compártelo y suscríbete al canal para que más personas descubran estas estrategias invisibles que nos rodean todos los días. ¿Quieres apoyar este proyecto? Puedes hacerlo dejando tu comentario, siguiéndonos o, si lo prefieres, con una donación voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido libre, accesible y con profundidad. ¿Prefieres leerlo en papel? Este libro también está disponible en formato físico en Amazon, ideal para releer, subrayar o regalar. Encuentra el enlace en la descripción del video. Gracias por acompañarnos hasta aquí.